Bienvenidos a la segunda parte de este video con el tema las heridas del temperamento o temperamentos lastimados. Estamos abordando el tema de los 4 temperamentos, los temperamentos, y estamos llevando esta serie de enseñanzas que tienen que ver con conociendo a nuestros hijos. Y ahora queremos entrar en esta parte que tiene que ver cómo puedo identificar las heridas del temperamento o cómo puedo saber si tengo un temperamento lastimado yo como padre o mis hijos tienen un temperamento lastimado. Eso es muy importante. Así es de que vamos a ver esta lección del día de hoy. Sean bienvenidos. Te invito a que tomes notas de las cosas que tú consideras importantes. De cualquier forma, todos estos apuntes vamos a tratar de hacérselos llegar para que todos tengan una forma de seguir enriqueciéndose, ya que acuérdate algo, la instrucción es parte de la modificación del carácter. Así es de que te felicito porque tú no te has conformado con llevar un patrón o guiar a tus hijos sin una educación. Ahora estás creciendo a través de eso, conociendo un poco más. Identificando las heridas del temperamento. Quiero compartir esto. Las heridas del temperamento están relacionadas, quiero puntualizar esta frase, con el manejo de las fortalezas y las debilidades del mismo. Cuando estamos hablando de heridas del temperamento, parte importante es cómo hemos manejado las fortalezas y cómo se han manejado las debilidades de cada uno de los temperamentos, porque ya vimos que los temperamentos tienen esas dos áreas, ¿verdad? Tanto las fortalezas, aquellas cosas donde naturalmente van a ser buenos, y las debilidades, aquellas cosas que naturalmente van a ir en contra o que van a ser malos en ese aspecto, y cada uno tiene diferentes aspectos importantes que tienen que ver con sus necesidades personales. Entonces, cuando no manejamos adecuadamente las fortalezas y las debilidades, entonces podemos estar dañando ese temperamento, estamos dañando ese carácter, por lo tanto se está dañando la personalidad, y los temperamentos empiezan a cargarse hacia aspectos negativos, a tener personalidades un poco negativas. Cuando no trabajamos adecuadamente esta parte en la vida de nuestros hijos, escucha esto, generamos heridas emocionales que harán que alguna emoción se vuelva parte de su personalidad. Y aquí ya tenemos que empezar a hablar de cuáles son las manifestaciones de un temperamento lastimado. ¿Cómo puedo identificar que esta persona tiene heridas cuyo fin o cuya plataforma es una personalidad mal trabajada y está dañándose el temperamento? Entonces, esas heridas emocionales van a empezar a ser parte de su personalidad. Y todos acá podemos tener en nuestro entorno personas que tienen heridas emocionales y esas heridas emocionales son parte de su personalidad. Escucha esto, quiero hablarte de algo que llamamos emociones primarias. Las emociones primarias enmascaran las heridas que se generaron al no saber manejar su temperamento. Entonces, estas emociones van a ser la máscara con la cual se esconde esa herida. Hay una herida detrás, hay una máscara llamada emoción primaria. Y para que me entiendas qué quiero decir con emociones primarias, supongo que muchos de los que estamos acá hemos visto esas películas de Intensamente. Si no lo has hecho, te animo a que lo veas para que entiendas un poquito, tiene algo de enseñanza psicológica. Entonces, en esta película se presentan personajes que representan las emociones primarias. Las emociones positivas, que en este caso sería la alegría, las emociones negativas o que transmiten malestar, como lo es tristeza, enojo, etcétera, etcétera. No es que sean malas, ojo con esto, no es que sea malo el enojo, son emociones primarias porque son mecanismos de defensa y adaptación, y todas son buenas, tanto la alegría como el enojo son buenas. No es que el enojo sea malo, no debemos reprimir el enojo. Dios nos dio estas emociones para adaptarnos a ciertas circunstancias. Debemos ver las emociones como mecanismos naturales de defensa. Nos defendemos o nos adaptamos a nuestro entorno a partir de nuestras emociones, nos sirven para adaptarnos.
de mecanismo de defensa y de adaptación. Entonces, no tildemos buenas o malas, simplemente decimos emociones negativas. ¿Por qué decimos negativas? Porque están transmitiendo algún tipo de malestar. Entonces, son negativas no porque sean malas, sino porque generan malestar o incomodidad. Ahora, ¿cuándo son negativas? Ojo con esto, quiero hacer esta puntualización. ¿Cuándo son negativas? Cuando esa emoción ya se ha instalado en nuestra personalidad. Cuando nuestra personalidad corre inmediatamente hacia esa emoción. Entonces, las emociones son como esa máscara que está ocultando las heridas que hay detrás. Heridas que tienen que ver con el temperamento mal trabajado o con una personalidad mal trabajada. Entonces, las emociones que podemos llamarles negativas son la ira y el enojo. Es una emoción buena que puede convertirse en negativa cuando se instala en la personalidad. Les llamamos patologías emocionales. Entonces se vuelve en una emoción negativa porque está generando incomodidad, está generando malestar tanto a sí mismo como a las personas que rodean. La tristeza o la melancolía no es que sea mala, porque en sí la tristeza nos fue dada para poder hacer frente a cualquier pérdida, a cualquier cosa que transmite dolor y poder superarlo. Pero cuando ya está instalada en nuestra personalidad, entonces se vuelve un problema. El repudio o el rechazo, la indiferencia también es parte de nuestra autoprotección, pero cuando ya está instalada en nosotros se vuelve negativa. Y déjame te digo algo, que un temperamento mal trabajado puede estar quizás abrazando alguna de estas emociones como algo que ya empieza a ser parte de su personalidad. Y quiero hacer esta nota. Temperamentos extrovertidos normalmente, y puntualizo esto, normalmente adoptan emociones de enojo, rechazo o indiferencia. Normalmente el rechazo y la indiferencia es como un chicle y donde quiera pega, porque es una forma de defendernos, ¿verdad? A través de la indiferencia, el rechazo, nos estamos defendiendo. Pero emociones como emociones primarias, los temperamentos extrovertidos, hablándote del colérico y del sanguíneo, van a ser más propensos a enojarse o a estar airados constantemente. Y esa ira se va a volver parte de su personalidad, se va a volver una patología emocional, y constantemente, aun cuando no necesitan airarse, ellos van a estar enojados, van a sentir constantemente ese enojo. Si tú tienes alguno de estos temperamentos, quizás tú estás batallando con esta emoción. Si tú eres un temperamento extrovertido, quizás batallas con el enojo, y el enojo enmascara esas heridas del temperamento. El enojo lo único que va a hacer es enmascarar nuestras heridas. Una de las cosas que tenemos que hacer en el trabajo de las emociones es ver cuál es la herida que se está enmascarando con esta emoción. Eso es lo que hacemos en consejería, ¿verdad? Se llegan con emociones muy fuertes, como enojo, como tristeza, pero nosotros queremos ver qué hay detrás de esa emoción, cuál es la herida que está enmascarada con esa emoción. Entonces, nosotros necesitamos entender que es así. Ahora, los temperamentos introvertidos normalmente se abrazan a la tristeza. Son un poco más depresivos porque son más introvertidos. Y escucha esto, por ejemplo, en el caso de los extrovertidos, el enojo es la forma en que se procesa el dolor, pero a veces en la forma de hacerlo se causa daño, tanto daño a sí mismo como daño a las personas. En el caso de los introvertidos, la tristeza es la forma en que se maneja el dolor emocional. Entonces, por eso se vuelven un poquito más abrazados de la tristeza, porque constantemente requieren de ella para poder trabajar su dolor emocional. También al rechazo, la indiferencia. Entonces, yo quiero que identifiquemos esto, porque estamos hablando de heridas de temperamento, y a veces las emociones frecuentes o la emoción más frecuente puede decirnos que ese temperamento está lastimado, que hay una herida de rechazo, quizás, ¿verdad? En eso, porque hemos establecido esto. La herida del temperamento se llama rechazo. Permítame recordar que la herida del temperamento se llama rechazo. Una persona se siente rechazada, el niño se siente rechazado, la esposa se siente rechazada o no amada por quien es, no validada por quien es,
y se esconde detrás de alguna de estas emociones. Quizás al ver a tu hijo puedes ver cuál es la emoción que está quizás enmascarando esas heridas. Escucha esto, es importante entender que el temperamento nunca cambia y no debemos pretender cambiarlo, ya lo dijimos en el video pasado, pues la felicidad se encuentra en encontrarte con tu temperamento y poder sacarle el mejor provecho de tu esencia. Y quiero subrayar esto aquí para dejárselos aquí en esta nota. La felicidad se encuentra en encontrarte con tu temperamento y poder sacar el mejor provecho de tu esencia. Entonces tenemos que enseñar eso a nuestros hijos en el manejo del temperamento. Ellos necesitan conocerlo, necesitan abrazar su temperamento, conocer sus fortalezas, sacarle el mejor provecho, conocer sus debilidades y poder trabajarlas. Las heridas del temperamento consisten en entender que el temperamento, y aunque aquí ya está puntualizado, quiero marcarlo nuevamente, es afectado positiva o negativamente por nuestro carácter. Y ya hablamos, ¿verdad?, de la diferencia del carácter, temperamento y personalidad, y cómo tenemos nosotros que trabajar el carácter de nuestros hijos. Eso va a ser clave para que nosotros produzcamos en nuestros hijos un temperamento equilibrado. Ahora, vamos a ver algunas cuestiones que pueden afectar el carácter, por lo tanto afectan nuestro temperamento. Voy a compartir esta gráfica que tiene que ver con algunas cosas que afectan el carácter, por lo tanto afectan el temperamento, y estamos en el tema de identificando heridas, y al ver estas cuestiones, yo quiero que tú pienses en aquellas cosas que tú has vivido o que se está viviendo en tu contexto familiar, y si hay alguna deficiencia en alguna de estas áreas, entonces quizás el temperamento, la personalidad de tus hijos está lastimándose. Primer área donde debemos trabajar: el amor paterno y materno que recibimos desde nuestra concepción, primera infancia hasta la adolescencia y juventud. Aquí hay algunos psicólogos que dicen que hasta los 18, algunos que hasta los 20 años está la formación emocional. Yo pienso que la formación emocional es algo cambiante porque tiene que ver con el carácter, pero hay una mayor influencia a temprana edad. Entonces hay etapas de la vida y sobre todo la infancia hasta los 9 años, desde mi punto de vista, es una etapa muy importante en la formación emocional. Por lo tanto, el amor que se percibe en esta etapa es sumamente importante, tanto el amor de papá como el amor de mamá. Eso va a ser una gran diferencia en la construcción del carácter. Si el niño no se siente amado, si el niño no se siente valorado por los padres, entonces va a empezar a tener problemas en su carácter que van a afectar su temperamento. Ahora, es importante que esto sea algo que sucede desde la primera infancia, hablando de la edad natal, etcétera, etcétera. La primera infancia se ubica hasta preescolar, más o menos, los primeros años de vida hasta el preescolar. Entonces nosotros tenemos que cuidar esa parte, que ellos se sientan amados. Cuando tú quieres amar al adolescente que ya está en crisis, no es que no sea posible, sino que el adolescente lastimado ya va a tener muchas más barreras para poder experimentar ese amor que no se experimentó en la infancia. Por eso es vital que si tú tienes niños menores de 9 años, encuentres muchas formas de que se sientan amados, y por ahí se comparte el tema de lenguajes del amor. Es importante que tú identifiques su lenguaje de amor y que efectivamente tú puedas transmitir amor y que sepas que él se está dando cuenta, ¿no?, de que es amado, ya que cada temperamento tiene diferentes lenguajes de amor o con facilidad se abraza a diferentes lenguajes de amor. Entonces el amor va a ser una parte importante. ¿Cómo está el amor en el cuidado de tus hijos? ¿Cómo estás transmitiendo amor? ¿Es efectivo? ¿Es de una forma efectiva o no es una forma efectiva? Segundo aspecto, el tipo de instrucción. Vamos a hablar de la instrucción que nosotros tenemos. La instrucción va a ser algo que nosotros va a afectar nuestro carácter, el tipo de instrucción que recibimos desde nuestro hogar. Y aquí estamos hablando específicamente
de los valores que se nos han transmitido en el hogar. Cada uno de nuestros hogares tiene diferentes valores, valores morales, valores éticos, valores sociales, culturales. Cada uno de nosotros tiene valores, pero los valores es sumamente importante que se transmitan para que se forme el carácter, porque si se daña el carácter, se daña el temperamento. Otra cosa que también es muy importante que nosotros entendamos son las experiencias de nuestra vida. Cada uno de nosotros ha tenido diferentes experiencias y fíjate qué es lo trágico, que a veces las experiencias no sanadas por los padres se vuelven las experiencias no experimentadas de los hijos, pero que se cargan en la parte emocional. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando tú no has sanado experiencias dolorosas, puede ser que tú estés transmitiendo ese mismo dolor a tus hijos sin que ellos tengan que vivirlo, pero si a eso le agregamos las situaciones complicadas de la vida que tus hijos están viviendo, esas experiencias, sean positivas o negativas, van a ser parte importante de su carácter. Así es de que tenemos que cuidar. Número uno, tenemos que cuidar las experiencias que tienen nuestros hijos, que no estén experimentando algún tipo de abandono, que no estén experimentando algún tipo de crisis en su vida. Vamos a ver un tema que tiene que ver con las necesidades, las 5 necesidades universales. Te animo a que estés en ese tema porque vas a entender cuál es la plataforma de la construcción emocional a nivel necesidades. Entonces, pero nosotros tenemos que cuidar, quiero puntualizar esto, las experiencias que viven nuestros hijos. Definitivamente habrá algunas de ellas que no podemos evitar porque aún están lejos de nuestro control, pero aquellas cosas que están en nuestro control, que sean experiencias positivas para que su carácter crezca, para que su carácter se desarrolle de esa manera. Definitivamente todos aquellos niños que están experimentando algún tipo de rechazo, algún tipo de abandono, algún tipo de soledad, eso se va a cargar en el carácter y si no se trabaja va a cobrar factura. Así es de que seamos cuidadosos con esto. La número 4 tiene que ver con la educación que hemos recibido. La parte de la educación también es un aspecto importante de nuestra vida. Es sumamente importante que tú desarrolles en tus hijos un espíritu investigativo, un espíritu educacional en la cuestión de que ellos amen, valoren los estudios, porque eso va a formar su carácter. Hazles concentrarse en ellos, enséñales a estudiar, hazles amar los libros, porque eso va a ser una gran diferencia en la formación de su personalidad, sobre todo cuando son pequeños, ¿no? Encuentra la forma de que la educación constante, no solamente aquella que depende de la escuela, esa es la educación básica. Educación básica, yo envío a mis niños a la escuela, pero yo quiero que ellos sean parte de una educación constante, que desarrollen un espíritu investigativo, que aprendan a valorar los libros, y es algo que nos desafía a todos nosotros como padres, el poder estar constantemente enriqueciendo la educación de nuestros hijos, pero es algo que se tiene que hacer. El quinto aspecto es la autodisciplina, pero basada en las convicciones personales. Autodisciplina es aquellas convicciones que yo logro establecer en la vida de mi hijo que le van a hacer a sí mismo disciplinarse. ¿A dónde queremos ir con el tema de la autodisciplina? Con el hecho de que ellos mismos hagan aquellas cosas por iniciativa personal, que el recoger su cuarto no sea el resultado de un constante látigo que está diciendo ya recoge tu cuarto, ya recoge tu cuarto, ya recoge tu cuarto, si no recoges tu cuarto te voy a castigar, si no recoges tu cuarto te voy a quitar el celular, etcétera, etcétera. Que no sea el resultado de eso, que sea el resultado de una convicción. Entonces tenemos que detenernos como padres cuando hablamos de disciplina en desarrollar hábitos y convicciones, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos que detenernos como padres y trabajar las convicciones. ¿Cuál va a ser el resultado de que tú no lo hagas? ¿Cuál va a ser el resultado de que tú lo hagas? Y tú tienes que decidirlo, tienes que decidir hacerlo en base a la convicción. No lo haces para agradarme a mí, no lo haces para ayudarme a mí, lo haces porque estás desarrollando tu autocontrol, estás desarrollando tu carácter. Es importante que nuestros hijos entiendan que todo lo que hacen es parte del desarrollo de su carácter y eso va a contribuir en su autoestima. Entonces maneja las convicciones
que les van a llevar autodisciplina. El sexto aspecto tiene que ver con la motivación. Nuestros hijos, de hecho se dice que detrás de todos los hábitos hay motivaciones, o las motivaciones es la plataforma de los hábitos. Entonces nosotros tenemos que trabajar sus motivaciones, los deseos o aspiraciones personales. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿En qué te quieres convertir? ¿Qué vas a hacer? Y de que desde ahí haya una correcta motivación. Número 7, actitud mental. La actitud mental tiene que ver con la capacidad del manejo de sus pensamientos, emociones y voluntad. Ojo con esto. La parte psicológica de los niños se ve beneficiada cuando les enseñamos a dirigir sus pensamientos de una forma correcta, hacia cosas correctas, hacia cosas productivas, manejar las emociones de una manera correcta, estableciendo límites a aquellas emociones que pueden dañar su personalidad, y manejar su voluntad, no dejar que su voluntad los controle a ellos. Y número 8, hábitos. Esto es un aspecto muy importante. Hábitos adquiridos. Carácter está enriquecido por hábitos. Donde no hay hábitos saludables, no habrá un carácter saludable. No podemos pretender que nuestro hijo no se enoje, no esté indispuesto si todo el día le permitimos estar en un celular o en una pantalla, ¿verdad? Con tal de que no me moleste. No, necesitamos enseñar, pasar tiempo ayudándole a adquirir hábitos saludables que le ayuden a compensar. Esto tiene que ver con habilidades y manejo de la voluntad, habilidades adquiridas. Entonces, cada una de estas áreas, no tenemos mucho tiempo, esto sería el bosquejo ideal para toda una conferencia acerca de algunas técnicas de cómo poder trabajar cada una de estas áreas, pero estas áreas tienen que ver con el carácter, así es de que yo te animo a que trabajes el temperamento de tus hijos desde la formación de su carácter, porque repetimos esta declaración: el temperamento no puede cambiar, pero el carácter, gracias a Dios, sí. Así es de que si hay alguna de estas donde estamos fallando, hoy es un buen día para corregir, sobre todo si tú tienes hijos pequeños. Hoy es un buen día para que tú puedas corregir aquello que se está haciendo de una forma equivocada y que pueda haber un mejor resultado en eso que estamos haciendo. Así es de que bueno, estamos en este aspecto trabajando de cómo identificar las heridas, y sinceramente muchas de las heridas del temperamento es porque alguna de estas áreas o en alguna de estas áreas hubo un déficit. Si tú tienes un temperamento lastimado, a lo mejor es porque no recibiste una sana instrucción, porque no hubo amor paterno y materno que se comunicó de una forma efectiva. No digo que no te amaban, lo que digo es que ese amor no se comunicó de una forma efectiva. Pasaste experiencias de vida las cuales dejaron heridas en tu vida que no han sanado. No has procurado desarrollar un espíritu investigativo y crecer en tu educación. Te has estancado, por eso tu temperamento no cambia, porque estás estancado. Porque no has trabajado la autodisciplina, las convicciones, porque no has trabajado la parte de la motivación adecuada, los deseos y aspiraciones, te has quedado estancado. La actitud mental está trabajada de una forma inadecuada, tus pensamientos corren hacia pensamientos tóxicos, hay emociones tóxicas, hay malos hábitos, y finalmente no estás luchando por establecer nuevos hábitos que completen o complementen tu carácter. Entonces, las heridas emocionales del temperamento tienen que ver con el manejo del carácter, el cómo lo estamos manejando como padres. Así es de que pon mucha atención en esto y que este sea tu bosquejo para trabajar en casa, que cada una de estas áreas sea un punto de trabajo. Y aquí decimos: ay pastor, 8 áreas, qué complicado. No es imposible y vale la pena, porque cuando tus hijos ya sean jóvenes, que ya hayan realizado su construcción emocional, vas a poder estar descansando en casa sin estar preocupado diciendo dónde estará llenando sus necesidades, sin estar angustiado
por dónde anda llenando necesidades, con quién anda llenando sus necesidades que no fueron satisfechas en la infancia. Tú has construido su personalidad y su personalidad va a ser el timón que le va a llevar por la vida hacia una vida de mayor éxito. Bueno, cada una de estas áreas es nuestro trabajo como padres. Ahora, si les parece, me gustaría que fuéramos a esta parte. ¿Cómo educamos? ¿Cómo educamos el temperamento? Quiero detenerme un poco aquí en la parte de la educación del temperamento. Definitivamente ya identificamos a estas alturas que cada temperamento tiene tanto habilidades como tiene áreas de fortaleza o áreas de debilidad. En esta gráfica encontramos los temperamentos. En el círculo del centro nosotros vamos a encontrar lo que son debilidades. Estas debilidades es algo que el temperamento naturalmente no va a ser muy diestro, muy fuerte en ellos. Es importante, no son todas. Por ahí Cintia Molina nos compartió una lista de todas las características del temperamento un poquito más abundante, pero yo te invito a que sigas investigando más debilidades y más fortalezas de cada uno de los temperamentos. De hecho, hay un blog que yo quiero recomendarles, se llama los 4 temperamentos.blogspot. Es una página que yo uso tanto para hacer el test de temperamentos como para que cada temperamento se conozca a sí mismo, porque de los temperamentos sale toda una terapia, sale todo un modelo de terapia. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos cuidar el temperamento y date una vuelta y hay mucha descripción, fortalezas, test de personalidad, etcétera, etcétera. Pero hablando un poquito de cómo educarlo a nivel de cada temperamento, hay debilidades, pero también hay fortalezas que serían las que están en la parte de fuera del círculo. Por ejemplo, el temperamento sanguíneo, que ya hemos dicho que es un temperamento extrovertido, que tiene una inclinación hacia las personas, no hacia las tareas, va a ser un temperamento cuya personalidad va a ser más expresiva, va a ser una personalidad más atenta, va a ser una personalidad más cálida, va a ser una personalidad más amistosa, va a ser una persona, bueno, aquí dice hablador, pero tiene que ver con la capacidad o su necesidad de estar hablando. Los que tenemos hijos sanguíneos sabemos que ellos no les para la cuerda, quieren estar hablando todo el día. Entonces va a ser una personalidad más entusiasta y va a ser una personalidad más compasiva. Y hay algunas de las fortalezas de este temperamento. Ahora, yo quiero establecer un punto acá. Acuérdate algo, yo uso la parte de la balanza para decir que sanidad es equilibrio. Debemos establecer este principio. Sanidad es equilibrio. Entonces, en el caso de los temperamentos, debemos mantenernos equilibrados en eso. Porque un temperamento lastimado, un temperamento que está herido, va a tener la tendencia a generar desequilibrio en alguna de estas cualidades. Alguna de estas cualidades se puede intensificar o puede llegar a escasear. A nivel de habilidades del sanguíneo, el sanguíneo tiene una gran debilidad, es un poco indisciplinado, le cuesta la disciplina, ahí hay que trabajarlo, hay que establecer hábitos, no es imposible, vas a remar contra corriente, pero es necesario. Es un poco más inestable, es un poco improductivo, porque acuérdate, él se centra en las personas, no en las tareas. Para él es más importante la relación que los resultados. Es un poco egocéntrico, se encierra en sí mismo y tiende a ser un poco exagerado. Entonces, a nivel de debilidades, esas serían las debilidades de este temperamento. Y nosotros tenemos que invertir tiempo educándolo. Que cuando se expresa, lo haga de una forma equilibrada. Que en la forma de ser atento, en la forma de ser cálido, amistoso, la forma de tomar la palabra, de ser entusiasta y compasivo, que todo eso lo haga de forma equilibrada y que sus debilidades las trabaje personalmente para fortalecer su carácter y para que desarrolle una mejor autoestima. En el caso del colérico, es una personalidad que es más voluntariosa. Cuando decimos voluntariosa,
es que es más dispuesto a poder liderar, a poder salir adelante. Es una personalidad independiente, es una persona visionaria, es muy práctico el colérico, es una persona sumamente productiva, es una persona decidida y funciona muchas veces como un buen líder. Entonces, ahora, acuérdate algo, en esta parte buscamos el equilibrio. Educar el temperamento en esta área es llevarle a un equilibrio en esta área, porque el desequilibrio puede dañar su temperamento. De hecho, el temperamento lastimado está hacia el desequilibrio. En cuestiones de debilidades, va a ser una personalidad fría, una persona fría, no emocional, ¿verdad? No tan empático. Va a ser autosuficiente y dado a la independencia, va a ser impetuoso, tiende a ser dominante desde el punto de vista de debilidades, y la parte de la dominancia puede convertirse en una persona posesiva. Tiende a ser rencoroso, le cuesta trabajo tanto perdonarse como perdonar a otros. Tiende a ser sarcástico y tiende a ser irascible, que es dominado por la ira. Entonces, volvemos a lo mismo, hay que ayudarle al hijo colérico a poder educar esa parte, poder llevarlas a un control para que tenga una personalidad sanada, un carácter sanado. En cuestión, vamos con la parte del melancólico. El melancólico, a nivel fortalezas, es una persona dotada, son personas cultas los melancólicos. A mí me encanta que los melancólicos buscan el conocimiento y el raciocinio, son muy analíticos los melancólicos, les gusta examinar para llegar a entender de una forma especial, son estrategas, les gusta tener estrategias, son abnegados, les gusta contemplar a los demás, a diferencia de su polaridad, que es el sanguíneo, que es más egoísta. El melancólico es más abnegado, son trabajadores comprometidos y son autodisciplinados. Los melancólicos tienen esa tendencia a disciplinarse, tanto así que cuando está lastimado este temperamento quiere disciplinar a todo el mundo, o se vuelven personas de estándares inflexibles, que es una de las heridas de la personalidad. En el área de las debilidades, son personas variables y tienden a ser un poco de vez en cuando inconstantes. Son autocentrados, son propensos a la persecución. ¿A qué me digo eso? Es que son un poquito más débiles y a veces a este tipo de personas, como no son muy agresivos, son más emotivos y melancólicos, pues me les andan haciendo bullying. Cuida a tu hijo melancólico de que no le hagan bullying, porque para él no es su necesidad responder a golpes, o sea, no es su necesidad, lo expones, va en contra de su temperamento. Entonces, pero sí cuídalo de que no le haga bullying. Su mejor forma es mantenerse alejado de aquellas personas que le pueden lastimar. A él va a estar ahí seguro. Además, no necesita muchos amigos. Es un poco vengativo este temperamento, de hecho son rencorosos, les es más difícil perdonar. Es susceptible, las cosas externas le afectan más que a otros temperamentos. Es teórico, es insociable, no necesita mucho contacto social, porque acuérdate que son más introvertidos. Es crítico y se puede volver muy negativo, puede abrazar la herida de negatividad y pesimismo como parte de su personalidad. De hecho, muchos temperamentos melancólicos tienen la característica de que son personas que tienen ese esquema que llamamos negatividad y pesimismo. Entonces, vamos con el último, que es el flemático. El flemático, a nivel su aspecto positivo, su fortaleza, es que es una persona sumamente tranquila. Gloria a Dios por los flemáticos, que son tranquilos en el sentido, no son tan movidos o extrovertidos como el colérico, como el pasivo. Ellos son tranquilos, ellos viven la vida Dalai, Hakuna Matata con ellos. Entonces, ellos son personas confiables también, en el sentido de que son personas en quien tú puedes confiar, no se les da con facilidad el chisme como al melancólico y al sanguíneo, ¿verdad? Que son un poquito más así. Entonces son personas confiables que van a saber guardar secretos, son objetivos, les gusta ser concisos en aquello que quieren lograr. Tienes que decirles: quiero esto,
quiero esto, tráeme por favor el plato azul que está sobre la mesa. No nada más le digas, dame el plato azul, porque él es muy objetivo en su forma de pensar. Tiene que recibir indicaciones más exactas. Por eso yo te digo que es importante que te metas a estudiar más el temperamento de tus hijos. Ahorita te estamos dando como una embarradita para que tú vayas y busques más. Es muy diplomático en el sentido de que necesita tratar con las personas, hablar con las personas, lograr acuerdos, no a la agresión con ellos, por favor, no a las palabras hirientes con ellos, porque ellos son personas diplomáticos, ellos son muy racionales, entonces no necesitas tratarlo a gritos porque no es su forma. Son eficaces, tienden a ser organizados los flemáticos, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Tienden a ser organizados, tienden a ser prácticos, son calmados y son plácidos, son personas con quien se disfruta pasar el tiempo. De hecho, ahorita vamos a hablar los lenguajes, ellos son de tiempo. A nivel de habilidades, él lucha con algunos aspectos importantes como lo es la motivación. Se desanima muy fácilmente, esa es su debilidad. Moroso, como es tranquilo, va a llegar tarde constantemente, así es de que tenemos que darles disciplinas aquí, tenemos que establecerle hábitos. En sus hábitos él va a requerir más tiempo que un sanguíneo, más tiempo que un colérico. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. Quizás tienes una hija que es flemática y esa hija flemática para alistarse va a requerir 1 hora. Tienes una hija que es colérica o sanguínea y en 15 minutos se alista, aunque esto normalmente no se da en las mujeres, fue un mal ejemplo. Pero bueno, el hijo colérico se da rápido, en 15 minutos está, pero la flemática va a requerir más tiempo, entonces tienes que enseñarle administración de su tiempo. Entonces ellos van a batallar mucho con eso porque son personas más tranquilas, que de hecho se puede hacer una herida en ese aspecto, ¿verdad? Porque son más lentos. Egoístas, son pasivos, perdón, usé la frase equivocada, la frase que acentúa la herida. Son un poquito egoístas, son mezquinos, esto quiere decir indiferentes a las necesidades de otros, se autoprotegen, son indecisos, les cuesta trabajo, a veces ellos esperan que el sanguíneo y el colérico tomen la decisión y para ellos está bien. Ellos lo hacen sin ningún problema, no es su necesidad tomar decisiones. Incluso pueden ser un poco cobardes y ellos batallan con ansiedad. Entonces, bueno, son características generales que nos ayudan a entender un poquito los temperamentos y la forma de cómo nosotros los podemos educar. En el siguiente video vamos a hablar acerca de las necesidades de cada uno de los temperamentos y ponerle nombre a las heridas. Así es de que quiero invitarte a que te quedes en el siguiente video y puedas ver las heridas de cada temperamento y cómo poder ayudar esos temperamentos a poder tener un mejor equilibrio en su forma de desarrollar su personalidad. Espero que estés entendiendo esto. Estoy tratando de hacerlo más claro, lo más simple para que tú puedas entender esto, pero aún así, si tienes preguntas, no dudes en compartirlas. Les dijimos que si había alguna pregunta la pusieran ahí en el grupo para darnos el tiempo quizás en estos videos para contestarlos. Así es de que si tienes alguna pregunta, escribe por ahí en los grupos, deja algunos comentarios para que nosotros podamos interactuar contigo en ese aspecto, pero espero que todo sea claro. Muchísimas gracias por ver este video, este segundo video. Nos queda uno más hablando acerca de las heridas del temperamento, así es de que te invito a que no te lo pierdas. Que Dios te bendiga.